Bienvenidos a la segunda parte de la guía para comprar un tocadiscos. En este caso me voy a centrar en aquellas características o prestaciones que sería conveniente que tuviera un plato, si no bien todas, sí la mayoría de ellas. Aclarar que estos vídeos son para iniciarse. Es una aclaración que quiero hacer por algunos comentarios que surgieron en el anterior vídeo y evidentemente no está destinado a usuarios avanzados, pero sí a aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo del vinilo. Recomendaciones básicas que seguro que son de utilidad. El tercer vídeo, os recuerdo, vamos a entrar en materia y en profundizar en todos y cada uno de los aspectos de los tocadiscos. Es decir, hablaremos de los brazos, tipos de brazos, los ajustes, cápsulas, tipos de cápsulas, montaje de las cápsulas, equilibrado del giradiscos, tipos de tracción, ventajas e inconvenientes de cada uno. Vamos a entrar en profundidad. En el tercero, que lo haré de una manera también muy sencilla, pero entraremos ya más en detalle. Así que intro y empezamos. Stick 'em, stick 'em. Brr, brr, stick it. Come on, to the funky beat, do it. Este plato va a ser el ejemplo para este segundo vídeo. En él vamos a ver las características que conviene que tenga un plato con el que nos vayamos a iniciar. Este plato, si bien no es uno estrictamente de iniciación, es uno un poquito más avanzado, no obstante tiene exactamente las mismas características que podemos encontrar en un plato básico. Básicamente, y lo vamos a ver ahora clip por clip, una cápsula intercambiable, un ajuste del peso, un sistema anti-skating, un buen platter y en este caso, como veis, un buen plinto. Respecto a los materiales, tipos de cápsulas, tipos de brazos, tipos de contrapesos, tipos de tracción, hablaremos en el tercer vídeo. Vamos a empezar con la cápsula. Como recordaréis, en el primer vídeo, para ver qué tocadiscos no teníais que comprar si os estabais iniciando en la afición del vinilo, no recomendaba comprar tocadiscos que no se pudiera cambiar la cápsula. Como veis, este portacápsulas es distinto al que vimos en el anterior vídeo. Al final de este vídeo haremos una comparación de los dos para ver las diferencias de uno u otro, uno al lado del otro, que lo veremos más claramente, pero si os fijáis, esta cápsula, que es una Sumiko Bluepoint, está montada en este cabezal sujeta con estos dos tornillos. Si os fijáis, no sé si en el vídeo se apreciará, estos dos tornillos tienen un juego, es decir, podríamos aflojarlos y mover un poco la cápsula dentro de este cabezal. Bien, esto es así porque en estos tipos de portacápsulas o en estos tocadiscos podremos poner la cápsula que queramos. Simplemente sería desmontar esta cápsula, volver a montar otra cápsula que quisiéramos poner y volverla a atornillar. En este caso hablaremos en un tercer vídeo de los ajustes que debemos de hacer a la hora de montar la cápsula, porque la cápsula tiene que estar alineada, tiene que tener un ajuste VTA y debemos de hacer una serie de ajustes para poderlo utilizar. Pero bueno, esto lo veremos en el tercer vídeo. Aquí quedaros con la idea de que en los tocadiscos que son recomendables comprar, podremos sustituir las cápsulas, es decir, tendremos libertad de uso de cualquier cápsula. Bien, esto que estáis viendo ahora en este clip es el contrapeso del brazo. Como veis, a diferencia del brazo que vimos en el primer vídeo, este brazo sí que se puede ajustar en peso. Como veis, tiene una graduación de 15, 20 y 25, que corresponde a 1,5 gramos, 2 gramos, 2,5 gramos. Por tanto, podemos hacer un ajuste muy fino en función de la cápsula que tengamos instalada. Ya hemos visto en el clip inmediatamente anterior que podíamos cambiar la cápsula. Como cada cápsula necesita que hagamos un ajuste de peso en el plato, ese ajuste lo podremos hacer con este contrapeso, que como veis sería simplemente mover la rueda y bloquearlo en el peso que nos indique el fabricante. Por tanto, es un ajuste muy rápido, muy sencillo de hacer y que nos permite adaptar nuestro giradiscos o nuestro plato a cualquier cápsula que queramos montar. Es algo muy importante. Lo que estamos viendo ahora en este plato, en este brazo en concreto, es decir, este nylon que sujeta este contrapeso y que en unas hendiduras podemos colocar en este bracito de aquí, es el sistema anti-skating del plato. Este sistema lo explicaré en el tercer vídeo en qué consiste. En el tercer vídeo, os adelanto, vamos a hablar de cada una de las partes del tocadiscos,
Vamos a analizarlas, vamos a ver qué opciones hay y vamos a profundizar un poco más. Todo desde un punto de vista de iniciación. Que quede claro que estos vídeos son de iniciación para quien quiera empezar en el mundo del tocadiscos o tenga un tocadiscos básico y quiera avanzar un poco. Hablaré también, por tanto, en qué consiste este sistema anti-skating. En este plato, que es típico, muy típico de Project, es un sistema de contrapesas. En otros puede ser un sistema automático, porque si no me equivoco el Rega P1 tiene un sistema automático. En otros puede ser que tengamos unos discos de ajuste a unos lados del brazo. Pero bueno, este es un sistema rudimentario, pero que funciona igualmente. Esto que estáis viendo es la pata de este tocadiscos. Esta pata presenta varias particularidades. La primera es que este equipo no tiene 4 patas, como sería lo frecuente, sino 3, 2 en el frontal y una en la parte trasera. Todas son ajustables en altura, es decir, las podemos enroscar más o menos, de manera que podemos estabilizar el plato para que quede totalmente plano. Insisto, esto en el tercer vídeo lo voy a ir detallando todo paso por paso para explicar el por qué. Además, como veis, este es un material bastante sólido, son de metal y en este caso terminadas en punta, en un espique, lo que minimiza la superficie de contacto con la mesa. Es decir, la función es que las vibraciones que se produzcan en la mesa donde tengamos instalado el plato no se puedan o no se transmitan con facilidad a través de las patas al mueble, al plater, al brazo, etc. En este clip estamos viendo el plater. Como veis, el plater no tiene nada que ver con el plater o plato que estuvimos viendo con el otro ejemplo de qué o cómo no debería ser un tocadiscos para iniciarnos. Como veis, este plater es de gran tamaño, tiene un gran grosor, un material en este caso MDF, de materiales hablaremos en el tercer vídeo, y con la superficie que cubriría, como veremos ahora, todo lo que es el tamaño de un vinilo de 33 revoluciones por minuto. Si os fijáis ahora en esta toma general, estamos viendo una vista del plater, del plato que es la plataforma donde vamos a poner el disco para su reproducción. Si os acordáis, os indicaba que el plater debe de ser del mismo tamaño que el vinilo. Por tanto, si colocamos un vinilo sobre este plato, como vemos, queda totalmente enrasado y no hay ninguna parte del vinilo que sobresalga. Es decir, tenemos que conseguir siempre platos en que el tamaño del plater sea idéntico a un tamaño de un disco de 33 revoluciones. Respecto a los materiales, si os acordáis, comentaba en el anterior vídeo que era fácil que en un plato de plástico hueco, un plástico sin calidad, las vibraciones se transmitieran a lo largo de toda la estructura. En este plato, ahora está desconectado porque lo he tenido que sacar para grabar el vídeo, si estamos reproduciendo un vinilo, fácilmente podemos estar golpeando el plinto porque no afecta para nada en la reproducción. Quiere decir que tanto la densidad del material del plinto, como el aislamiento que tiene en el eje del plato, como el propio material del plater, así como las resonancias que se producen en el tubo del brazo, son capaces de acabar con todas estas resonancias. Evidentemente, este no es un plato básico, y en un plato básico estas resonancias también se producen. En menos medida que en uno muy básico, como el que vimos en el primer vídeo. Y bueno, este ejemplo a lo mejor no es el más adecuado, puesto que esto es un plato un poquito más de gama básica, más allá de la gama básica, quiero decir, y es cierto que tiene una capacidad de acabar con las vibraciones muy grandes. En un plato de este tipo, de gama básica, se transmitirían un poquito más de vibraciones. Ahora estamos viendo las conexiones RCA que tiene este plato. Este plato no tiene ningún previo de fono incorporado, es una salida que necesitamos conectar necesariamente a un previo de fono. Existen giradiscos básicos que pueden tener un previo incorporado, bien, no pasa nada, y existen giradiscos básicos que, como comentamos en el primer vídeo, pueden tener la salida directa desde el chasis del plato y por tanto no tener unas conexiones RCA. Es el caso del Rega P1, no pasa nada tampoco. La ventaja de tener una salida RCA como tiene este plato es que si necesitamos un cable de más calidad, se nos estropea el cable, necesitamos un cable de más longitud, podemos ponerlo sin ningún problema y por tanto pues es más que comprar el cable y conectarlo. Es una pequeña ventaja, no es que nos vaya a aportar ni una calidad superior ni
ni una ventaja respecto a que salga incorporado desde el chasis, pero sí que tenemos unas comodidades y facilidades que no tenemos en el caso contrario, y conviene tenerlo en cuenta. En esta imagen tenéis una vista general de los dos platos. Este es el primer plato que vimos en el primer vídeo, es el que puse como ejemplo de qué plato o qué características, mejor dicho, no debe tener un plato con el que debamos iniciarnos. Y este sería el plato con el que he puesto los ejemplos de qué características conviene que tenga un plato para iniciarnos. Vamos a ver ahora comparativamente, punto por punto, lo que hemos visto. Como veis, este es el conjunto de cápsula y aguja que incorporaba el primer plato. Fija, no se puede cambiar, en este caso cerámica. Si nos vamos al segundo plato, como veis, tenemos en este caso, aunque aún no es un portacápsulas separado del brazo, podemos cambiar la cápsula. Tenemos ahí los tornillos para operar. Bien, si nos vamos a la parte trasera del plato básico, tenemos un contrapeso fijo. No podemos ajustar el peso, y por tanto no podríamos cambiar ningún tipo de cápsula ni aguja. Si nos vamos al otro plato, como veis, pues tenemos el contrapeso. Perfectamente ajustable. En el plato básico, como vimos, no teníamos ningún ajuste anti-skating. Si nos vamos al plato ya un poquito más avanzado, ahí tenemos el sistema anti-skating. El platter, o el plato, como veis, ya no solo es la diferencia en tamaño, sino en materiales de uno respecto al otro. Este sería el de iniciación y este sería un plato un poquito más avanzado. Y ya a modo de despedida, recordaros, en el tercer vídeo sí que vamos a entrar ya más en materia en cada una de las partes del tocadiscos. Insisto, estos dos primeros vídeos han sido muy básicos y el tercero, aunque vayamos a entrar más en materia, y he puesto ya algunos ejemplos, lo voy a hacer de una manera muy sencilla y didáctica, es decir, no nos vayamos a complicar la vida ahora que nos estamos iniciando, pero sí tener unas nociones básicas para decidir qué tocadiscos nos puede convenir. Además, si queréis, pues podríamos poner algún ejemplo de platos, de marcas, de nivel básico, en el cual pues podemos iniciarnos sin el riesgo de hacerlo mal, es decir, sin gastar demasiado dinero y tener un buen tocadiscos a cambio. En fin, espero que os haya gustado este segundo vídeo. Es un poco raro porque queda medio camino o un poco antagónico, porque es justo los pasos contrarios que dimos en el primero, y espero que este tercero os vaya a resultar mucho más interesante, puesto que vamos a entrar ya en una materia un poco más técnica y más interesante. Muchas gracias y si os ha gustado el vídeo os agradezco mucho un like y una suscripción si es que no estáis suscritos. Hasta el tercer vídeo.